¿Alguna vez has pensado en el dilema que existe entre la caligrafía y la tipografía? En este video te daré algunas pistas para construir nuestras propias respuestas. Para ello empezaremos con un poco de historia. Si utilizamos una línea para representar el tiempo, podríamos segmentarla en siglos, décadas y años. Y dentro de esta línea de tiempo podríamos realizar un intento de segmentación de 3 momentos importantes en la historia de la letra que se relaciona mucho con las diferentes tecnologías. En un primer momento se encuentra la letra escrita, la cual se desarrolló a cabalidad durante aproximadamente 5000 años. Sus primeros vestigios datan del año 3500 a.C. en la Mesopotamia asiática, específicamente en Sumer. Todo este tiempo de desarrollo dejó un legado normativo que dio paso a nuestro segundo segmento, la letra impresa. Aunque existen algunos registros de trabajos previos, no fue sino hasta 1450 donde se consolida la letra impresa. Todo esto gracias a la introducción de la imprenta moderna en Maguncia, Alemania. Debido a la carga histórica heredada de la letra escrita, la letra impresa tuvo un desarrollo mucho más acelerado. Este invento llegó en el momento adecuado, pues esta época, el Renacimiento, le brindó las condiciones adecuadas en distintos niveles para su posterior expansión. Y 500 años después, con el auge de las tecnologías digitales, las necesidades tipográficas no se quedaron atrás. Algunas fuentes datan la introducción de la letra digital con la llegada de Internet en 1969 en Estados Unidos. Para ese entonces, a Internet se le denominaba ARPANET. Inicialmente fue un proyecto de uso científico y militar, y a principios de los 90 Internet llegó a los hogares, donde creció la necesidad de crear tipografías para uso digital. Habiendo avanzado tan rápido en esta línea de tiempo, regresaremos un par de siglos para escudriñar un poco más en el pasado. Entendiendo que la caligrafía se conoce como el arte de escribir las letras de manera bella y correcta, y la tipografía como la destreza del oficio y la industria de la lección y el uso de tipos para desarrollar una labor de impresión, podemos encontrar uno de sus primeros dilemas en uno de los inventos más importantes y revolucionarios en la historia de Occidente, el cual ya he mencionado anteriormente, la imprenta moderna. A menudo se habla de sus orígenes realizados por un inventor chino llamado Bi Chen, pero no fue sino hasta 1450, bajo la habilidad de las manos del alemán Johannes Gutenberg, que el mundo vio nacer la imprenta moderna. Los hechos históricos relatan que inicialmente quiso esconder su invento al mundo, pero afortunadamente no lo logró. Los primeros tipos móviles imitaban dos tipos de letras góticas conocidas como gótica textura y gótica bastarda. Y en 1454, Gutenberg imprime una de sus más grandes obras, la Biblia de 42 líneas, en la cual sus tipos imitaban fielmente la letra de los copistas. Sus contemporáneos no lograron distinguir entre caligrafía y tipografía. Y siguiendo este hilo histórico, hablaremos de las romanas, también conocidas como redondas. Tienen su origen en Venecia, Italia. De ahí nace el nombre de la primera categoría en algunas clasificaciones tipográficas, las venecianas. Este estilo, influenciado principalmente por la letra carolingia, se aparta totalmente del estilo gótico. Los primeros punzones de este tipo se le atribuyen a Nicolas Jenson, y en 1469 se imprime el primer libro en Venecia, editado por el alemán Johann de Spira. El estilo antiguo veneciana se caracteriza morfológicamente por manejar un contraste medio alto en sus finos y gruesos. La barra de la letra E es oblicua, al igual que sus ejes de modulación. Sus banderas también presentan trazos oblicuos. Tiene sus serifas cóncavas por sus reminiscencias caligráficas, y la altura de las mayúsculas es igual a la altura de las ascendentes. Luego aparece otra categoría tipográfica, la cual conocemos actualmente con el nombre de garaldas. Esto debido a sus dos grandes protagonistas, el francés Claude Garamond, considerado ser el primer tipógrafo como tal, y Aldo Manuzio, considerado como el más grande impresor de todos los tiempos. Este estilo se caracteriza por tener un contraste un tanto más marcado respecto al contraste de las venecianas. La panza de la letra P mayúscula no cierra totalmente, pero esto es una característica singular de la Garamond.
La barra de la letra E es casi totalmente horizontal y más alta. Algunas de sus banderas presentan trazos totalmente horizontales. El eje de modulación se presenta totalmente vertical en algunas letras con trazos curvos. Sus serifas son un poco más alargadas y menos cóncavas, y la altura de las mayúsculas es ligeramente menor que la altura de las ascendentes. Nuestra siguiente estación temporal nos ubica a comienzos del siglo XVIII. En 1692, en Helshowen, Inglaterra, nace William Caslon I, grabador, punzonista y diseñador de tipos. Uno de sus aportes más importantes al mundo tipográfico tiene lugar en el año 1734, donde él junto con su hijo presentan una hoja de muestras con 52 versiones de su más célebre tipografía, la Caslon. La calidad de esta tipografía era tan alta que en su época existía un dicho: si no sabes qué tipografía usar, usa Caslon. William Caslon I junto a John Baskerville se les considera los progenitores de las tipografías transicionales. Actualmente algunas fundidoras han realizado reinterpretaciones digitales, lo que se conoce como revival tipográfico. En este ejercicio utilizaré una muestra de la Adobe Caslon Pro realizada por la fundidora Adobe Fonts bajo la dirección e investigación de Carol Twombly en 1990. Según su oferta, Adobe Caslon Pro es la elección correcta para revistas, diarios, publicaciones de libros y comunicación corporativa. A mediados del siglo XVIII, exactamente en 1764, nace en Francia Firmin Didot, grabador, impresor y tipógrafo parisino. Hace parte de la tercera generación de una dinastía de impresores del siglo XVIII, trabajo que ha sido continuado hasta nuestros días. Comenzó trabajando con su hermano y en el año de 1797 implementó una técnica de impresión conocida con el nombre de estereotipia. En 1798 crea su más célebre tipografía, que al igual que Caslon inmortaliza con su propio nombre, Didot. A Firmin Didot y Giambattista Bodoni se les considera creadores de la clasificación tipográfica modernas. De ahí parte que también sean conocidas como didonas. Para este ejercicio he tomado una muestra de la tipografía digital Linotype Didot, diseñada por Adrián Frutiger para Monotype. A partir de aquí nos centraremos en estas dos últimas categorías y realizaremos su respectivo análisis morfológico. En un lado tenemos la Caslon, categorizada como una tipografía transicional, y en el otro lado la Didot, que hace parte de las tipografías modernas. Si estamos de acuerdo en que cuando hablamos de postura nos referimos al grado o no de inclinación de una letra y tomando como referente una recta vertical, entonces diremos que una de las características principales de las letras redondas es su verticalidad. En cuanto a su contraste en lo referente a los finos y gruesos, es muy notable la diferencia entre las transicionales y las modernas. En su modulación podemos observar en la Caslon una ligera inclinación, mientras que la Didot presenta una modulación totalmente vertical. En cuanto al contraste de trazo, en algunas letras del alfabeto de Caslon se presentan dos clases de contrastes. Por traslación, es decir, que en su reinterpretación caligráfica la herramienta mantiene constante su ángulo de trazo, y por rotación, donde su ángulo de trazo experimenta un cambio. En la Caslon sucede esto sobre todo en sus serifas. En la Didot, debido al alto contraste que presentan sus letras, se evidencia un contraste por expansión, es decir, que en su variación de trazos de finos a gruesos se da por el grado de presión que se aplique a la herramienta. Sus alturas son similares. Las cartelas de Caslon están suavizadas, caso contrario a las de la Didot. Los anchos de sus astas principales presentan una leve diferencia. Sus serifas son totalmente diferentes, tanto en espesor como en vértices. Presentan cierta similitud en el grueso máximo de sus panzas. Podemos notar que en este trazo horizontal de la Caslon se ensancha en la unión, mientras que el trazo de la Didot permanece constante. Sus pies son tan diferentes como pueden. La altura de sus contraformas cerradas es similar. En las banderas de Caslon podemos observar un trazo oblicuo, pero en la Didot se presenta un trazo totalmente horizontal. El espesor de sus astas es un poco más marcado en comparación con las mayúsculas. El trazo de las astas diagonales de Caslon presentan una modulación,
mientras que el trazo del Didot se mantiene constante. Estos pies presentan mayor similitud respecto a los pies de las R's mayúsculas. En los hombros se nota el cambio de trazo generado tanto por expansión como por traslación. En estos anillos notamos claramente el cambio que sufre el trazo debido al temple de cada herramienta. Y en esta comparación podemos observar cómo el eje de modulación incide en la forma de la contraforma. Finalmente llegamos a la práctica de la reinterpretación caligráfica de la tipografía, donde se hace posible entender en gran medida todas estas formas, simple pero exquisitamente desde el mismo trazo manual. En realidad, esta es la parte que más disfruto de todo el trabajo y finalmente es aquí donde encontré la respuesta al dilema que existe entre la caligrafía y la tipografía. Y aunque al parecer estoy haciendo trampa con los trazos, pues tengo una guía sobre la cual hacer las líneas, lo que en realidad sucede es que cada trazo me acerca mucho más a esa tipografía. ¿Comprendes lo que quiero decir? Si no es así, te invito a que hagas este ejercicio para que lo entiendas. Pues como dicen por ahí, esto no es magia, pero se siente como magia. Y ya para terminar esta práctica, analizaremos los resultados de este proceso. Cursus y ductus. Cursus, entendido como el camino que recorre el elemento escritor sobre un soporte que posee relación directa con la estructura tipográfica. Ductus, entendido como el número de trazos, velocidad, orden de sucesión, sentido de trazos y ángulo de escritura. En esta viñeta se evidencia el contraste por rotación que se da en algunas letras de la Caslon. Y aquí podemos notar las diferencias tipográficas y caligráficas que se dan en la construcción de una letra. Por ejemplo, podemos notar que esas diferencias se dan en las serifas, el punto de la I y en la gota de la A. Finalizaremos esta práctica reinterpretando caligráficamente la misma palabra con la tipografía Didot. Cabe señalar que el contraste por expansión se produce mejor con una pluma inglesa, pero a falta de una he tenido que utilizar un pincel plano. Las posibilidades del pincel plano pueden ser limitantes a la hora de reinterpretar esta clase de tipografías. Finalmente, este fue el resultado. Cursus y ductus, contraste por expansión, donde señalo las partes con más alto contraste, y las diferencias caligráficas tipográficas, desde el pincel de punta chata. Entrar en contacto con la tipografía suele ser complicado, sobre todo en su aspecto categórico, debido a la gran complejidad que éste conlleva. A lo largo del tiempo, varios investigadores se han dado a la tan difícil tarea de proponer algunas clasificaciones tipográficas, lo cual ha sido muy útil para nuestro objeto de estudio. Cabe aclarar que este tema sigue siendo controversial y muy complicado. En este curso, Detectives Tipográficos, ¿quién eligió esta letra?, se propone una metodología donde se integra la teoría y la práctica del análisis de las letras en combinación de sus dos módulos, contextual y práctico. Personalmente, considero que a partir de las diferentes prácticas y análisis propuestas en el curso, pudimos resolver mucho mejor en este aspecto tan complicado a simple vista que es la categorización de la clasificación tipográfica.